Bienvenidos y bienvenidas a esta explicación que trata acerca de la socioemocionalidad en las clases híbridas en el marco de la implementación de las salas híbridas en la Universidad del Biobío. Presentación elaborada por la Unidad de Gestión Curricular y Monitoreo a través del área de Desarrollo Pedagógico y Tecnológico de nuestra Casa de Estudios Superiores. Lo que nos convoca hoy es sencillamente esta estructura. Vamos a dar una suerte de bienvenida, un juego previo, definir cuáles son esas competencias socioemocionales pertinentes para esta capacitación puntualmente, y entre ellas están la autoconciencia emocional, las competencias sociales, la creatividad, y finalmente se va a explicar cómo lograr implementar estas competencias socioemocionales. Lo fundamental en esto es comprender que la docencia en línea ha sido un desafío no menor para todos sus participantes. Nos encontramos en un contexto no normal, hemos tratado de normalizar algunas prácticas, saliendo de las fases que nos tienen confinados y luego no, y esta suerte de irregularidad o inconstancia ha traído consigo la activación de emocionalidades que no siempre son gratas en nuestra cotidianeidad. Ha afectado nuestra forma de acercarnos a las clases, de hacer docencia, pero también de hacer familia y de interactuar con las personas con las cuales antes solíamos abrazarnos, solíamos mirarnos frente a frente, tal vez en un café, en la sala de clases, en los pasillos, en el transcurso de nuestro trayecto al trabajo, etc. O sea, estamos en un contexto no normal. No ha sido fácil. Y por eso mismo vivimos en tiempos en los que la creatividad, la flexibilidad, la inteligencia emocional, las competencias sociales, la autonomía emocional, la resiliencia, entre otras, recalco resiliencia, han sido fundamentales para salir adelante en esta etapa. De ese modo, quiero invitarles, si es que tiene a disposición un teléfono celular, y si es que está presenciando esto en modalidad asíncrono y nos hemos puesto de acuerdo para participar en este recurso, acceda y responda este Menti. Para ello, escanee el código que está puesto en pantalla o simplemente vaya a menti.com e ingrese el código 96369824. Y a través de eso vamos a responder qué tanto sabemos acerca de la socioemocionalidad. Destaco este concepto que está escrito en pantalla, que dice: nacemos con emociones, pero ¿nos hacemos conscientes de todo lo que sentimos y sienten los demás? Es una interesante pregunta. En fin, la socioemocionalidad, que es lo que nos convoca. Para ello vamos a utilizar solo 3 conceptos de un curso que se dictó a través de la ADPT, llamado Competencias Emocionales en Educación Superior, implementado durante la pandemia, y de esos escogí solo 3 conceptos que quiero destacar en esta capacitación. La primera es la conciencia emocional, la segunda son las competencias sociales y la tercera es la creatividad. La conciencia emocional es parte de la inteligencia emocional, concepto acuñado por Daniel Goleman y profundizado por muchos otros teóricos. La conciencia emocional nos permite identificar y mantener el control de nuestros estados anímicos. Ahora, esto de mantener en control tiene que ver con tomar conciencia, más que controlar, más que confinar nuestras emociones. Tiene que ver con cómo yo me hago amigo o amiga de mis emociones al mismo tiempo que soy capaz de mantenerlos en un estado de equilibrio o de homeostasis. Si somos conscientes de nuestras emociones, podemos reconocerlas también en otro, y eso es potente, porque en la medida que yo soy consciente de mí, también lo puedo identificar en mis propios y propias estudiantes. Entonces es importante desarrollar esta competencia llamada conciencia emocional. Respecto a las competencias sociales, tiene que ver con cómo nosotros logramos establecer relaciones satisfactorias o sanas con otras personas. Por lo tanto, estas competencias sociales están integradas por lo que nosotros pensamos acerca de otros, sentimos acerca de otros y cómo nos comportamos frente a la otredad. Las competencias sociales son positivamente valoradas en la mayoría de los ambientes. No por nada se dice que a veces nos contratan por nuestras competencias cognitivas, ¿cierto? Pero tienden a despedirnos por nuestras
por la ausencia en realidad o por deficiencias en las competencias sociales. Por lo tanto, son importantes no solo en la implementación de las aulas híbridas, sino que como competencia para la vida, ya como una habilidad para la vida. Conviene hacerse cargo de ello. Y por último, la creatividad. La creatividad es lo contrario a una mentalidad rígida. Dicho de otra manera, una mentalidad rígida es imposible que sea totalmente creativa. ¿Puede crear? Sí, pero le va a costar mucho más. Esto se relaciona también, la creatividad, se relaciona con la autopercepción de bienestar según una investigación realizada por Vizquerra en 2015. O sea, una persona que se autopercibe eficaz, motivado, etc., generalmente está asociado a la variable creatividad. Y una clase que propende a la creatividad forma o instala en los estudiantes la sensación de bienestar, lo cual es bastante importante porque genera un clima de aula motivador, orientado al logro de aprendizaje, y un docente también que se ve motivado a preparar una buena clase, a innovar y por supuesto a crear. Por lo tanto, la creatividad activa la emoción y habilidades superiores del pensamiento. Y eso también es muy importante en educación superior. Todas aquellas habilidades que permiten el proceso metacognitivo, la reflexión, la crítica, están asociadas a qué tan creativo soy o demuestro ser o no. Para profundizar respecto a la conciencia emocional, comillas, escuchamos personas que dicen siento el peso del mundo encima, o esta clase estuvo súper pesada, compartimos con otros, o algo que me dijo tal persona me hace sentir mal. Y son frases que de alguna manera proferimos cuando sentimos que algo nos hace ruido. Pero no estamos reconociendo la emoción propiamente tal. Sabemos que algo pasa, pero no lo reconocemos. Entonces el verdadero trabajo en la conciencia emocional tiene que ver con identificar específicamente la emoción que sentimos, cómo la expresamos, cómo la sentimos en el cuerpo y nos hacemos cargo de ella. Al mismo tiempo que la reconocemos en los demás. Por ejemplo, si un estudiante me dice me duele la guatita, podemos entender detrás de eso que está nervioso y no solo que hay algo fisiológico ahí a la base. A lo mejor no es solo una indigestión, hay una activación emocional detrás, etc. Por lo tanto, ahí como frase a rescatar es la conciencia emocional favorece la adaptación en contextos adversos, como una pandemia, o tener clases, o realizar clases, o asistir clases en un formato híbrido. Respecto a las competencias sociales, o inteligencia social definido por otros teóricos, se refiere a un conjunto de habilidades que nos permitan relacionarnos más y mejor con los demás. Esto está asociado a variables como el respeto, la comunicación receptiva, es decir, que escuchamos para entender y no para responder, y además ser capaces de expresar lo que pensamos y lo que sentimos, gestionar exitosamente nuestra emocionalidad, resolver exitosamente los conflictos que tenemos con otras personas, inclusive con uno mismo, ¿verdad? Ser asertivos en decir las cosas y mostrar habilidades sociales básicas, formadas desde pequeños por lo demás. Y por último, demostrar cierto grado de comportamiento prosocial. Entonces, frente a esto es conveniente reflexionar respecto a qué produce en los demás aquello que hacemos o que dejamos de hacer, en el entendido que lo que nosotros comunicamos en todo tiempo, ¿sí? Nos relacionamos con otros en todo tiempo, hagamos o dejemos de hacer. En cuanto a la creatividad, como ya habíamos dicho, es opuesto a la rigidez. Entonces se relaciona esto con el grado de apertura que muestra una persona a hacer las cosas que ya venía haciendo, pero de otra manera. Ahora, no es solo cambiar por cambiar, sino que tiene que ser adaptativo. Tal vez hay que modificar algo para que resulte una clase, para que resulte la implementación de un recurso, o en mí mismo ocupar cierto recurso tecnológico para que mi clase funcione mejor o con mayor efectividad. Conviene en esto basarse en la experiencia también de otras personas e implementarlo en mi vida personal. De esta manera,
podemos entender también que un cerebro estresado no puede crear ni empatizar. El estrés genera estragos. Esta hormona llamada cortisol hace estragos a nivel neuroquímico que nos impiden ver la vida con creatividad y con empatía frente a las demás personas. Entonces, ¿cómo lo logro? Ofrezco un tip por cada competencia, por cada variable y de manera muy general. Naturalmente, si usted necesita mayor asesoría en este punto, estoy totalmente disponible como asesor pedagógico y tecnológico desde la ADPT de nuestra Casa de Estudios Superiores. En cuanto a la conciencia emocional, podemos reflexionar en base a algunas preguntas que voy a proponer por cada variable. ¿Cómo me siento antes de iniciar una clase? ¿Tomo conciencia de ello? ¿Cómo me siento durante una clase? ¿Me siento motivado? ¿Me siento cansado? ¿Me siento aburrido? ¿Me siento inyectado? Etcétera. Y por último, ¿qué razones tendrá un estudiante para hacer o dejar de hacer tal o cual cosa? Yo puedo pensar por anticipado o yo puedo empatizar con la persona que está con la cámara encendida o con la cámara apagada tal vez, o que no se sienta motivado o motivada a responder una pregunta específica. Más allá de juzgar, es importante ponerse en el lugar de la otra persona. Y al mismo tiempo que yo me estoy poniendo explícitamente en el lugar del otro, le estoy enseñando que también puede desarrollar esa capacidad de ponerse en mi lugar, que yo también estoy sintiendo, yo también estoy pasando por un momento difícil o fácil tal vez, pero la empatía va de manera bidireccional. ¿Cómo lo logro? Simplemente siendo natural. Decir qué y cómo siento es parte de este panorama. Indicarle a los estudiantes, tal vez saben que hoy día amanecí más cansado que ayer. Podemos hacer esto un poco más lento, les puedo explicar un poco más rápido, etc. Pero humanizar la docencia es imperante, aterrizándolo a la conciencia emocional. Respecto a las competencias sociales, reflexionaba en base a 3 preguntas. ¿Escuchamos para entender o para responder? Pregunta crucial. ¿Validamos lo que dice o siente el otro, sí o no? Y cuando digo validar, significa que si el estudiante me dice estoy cansado, ¿entiendo realmente ese cansancio? ¿Empatizo con ese cansancio? Lo que digo, lo que expresa mi rostro, lo que dicen mis palabras, da cuenta de esa empatía, da cuenta de que yo quiero ser asertivo con él, que yo quiero acompañar ese cansancio o no. Y respondemos con responsabilidad afectiva o no. ¿Somos responsables de cómo respondemos? ¿Somos responsables o no con lo que decimos y con lo que dejamos de hacer? Por lo tanto, como tip, construimos relaciones sanas con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. Recalco, relaciones sanas. Por último, respecto a la creatividad, conviene desarrollar una mentalidad flexible. ¿Cómo es la clase que soñábamos hacer? Es una buena pregunta. ¿Qué experiencia de aprendizaje quiero crear para mis estudiantes? ¿De qué recursos dispongo para hacerlo? Si yo doy respuestas a 3 simples preguntas, probablemente me voy a sentir motivado o más o menos motivado para implementar nuevos recursos tecnológicos, crear experiencias de aprendizaje más motivantes, tanto para mí como que las diseño, como para nuestros estudiantes y reaccionen frente al contenido que estoy presentando y así lograr resultados de aprendizaje. Recordemos también en este contexto que el foco está dado hacia los estudiantes. Nuestro modelo educativo propicia que el centro de toda acción educativa es el estudiante. De esa manera, crear e innovar, hay que crear e innovar es ser resiliente, y si hay algo de lo que sabemos muy bien los chilenos y los penquistas es ser resilientes. De esta manera damos por finalizado esta pequeña inducción asociada a la socioemocionalidad en clases híbridas. Naturalmente, si necesita mayor profundización, que de hecho lo hay, contáctese con nosotros o visite nuestro sitio web en educacionhibrida.ubiobio.cl. Nos vemos en una próxima oportunidad.